Sigues en el mostrador en La Clave cuando ya son las 8:15. Bueno, una de las notas principales del mostrador hoy es una investigación acerca de la actividad de movimientos y organizaciones de ultraderecha en nuestro país. ¿Quién es quién? Como dice su título, nos cuenta detalles Héctor Cosio, editor del diario y uno de los autores de el primer titular que encuentras a esta hora en el mostrador.cl. Muy buenos días, Héctor, bienvenido como siempre. Hola Maca, hola Hernán, hola Ramón. ¿Cómo te va, Héctor? Oye, muy interesante la nota, no había visto el nivel de detalle para poder identificar, aunque suene cercano, trabajamos juntos, pero no había visto algún tipo de reporteo que identificara tan precisamente estos diferentes grupos que preocupan en muchos lugares por su violencia, por su ideología, por la forma que tienen de reflexionar en ciertos aspectos. Y en tu nota podía leer que existe como un factor transversal que hace que estos sobrevivan o salgan a flote, y tiene que ver con el comunismo, tú ponías en la nota principalmente, y me imagino que esto también tiene que ver con un agente viabilizador, como lo podría ser una persona que represente el anticomunismo, en este caso Kast. Pasó también en Estados Unidos con Donald Trump. Vamos, cuéntanos un poco de cómo nacen y cómo se sostienen estos diferentes grupos. Sí. Bueno, yo creo que habría que partir también definiendo qué es lo que entienden estos grupos, digamos, de ultraderecha, grupos que pasan en un abanico bastante grande, porque estos grupos de ultraderecha se identifican como grupos neofascistas, algunos son antisistémicos, antineoliberales, son populistas, antiminorías, nacionalistas, ultraconservadores, homofóbicos y misóginos, son más o menos... Una cosa poca, dices tú. El universo, digamos, que agrupa a este tipo de organizaciones que tienen algunos de ellos tienen orgánica, tienen movimiento, tienen pretensiones de ser incluso partidos políticos, y como decías tú, Hernán, los une el anticomunismo. Ahora es un anticomunismo bastante curioso, porque no se trata, digamos, de un anticomunismo contra los militantes del Partido Comunista, sino más bien toda afiliación, toda semejanza a una política socialdemócrata es comunista. O sea, todo lo que huela a socialdemócrata para estos movimientos es comunista. Por y lo tanto, empastan. Su oposición es con ese abanico así de amplio, como te lo acabo de decir. O sea, son movimientos que propagan la incitación al odio, hacen apología del terrorismo de Estado, y que ahora... a propósito de las elecciones presidenciales, pero no de este año, sino que más bien de esto parte de las elecciones del 2017 con muchísima fuerza, son fanáticos adherentes de José Antonio Kast. O sea, para dar un pequeño panorama, podríamos identificar algunos 3 o 4, porque son muchos más, tal vez sería interesante que un poco la gente también los conociera y que nos escucha. Uno de los más, no sé si ustedes se acuerdan, pero uno de los que salió a la luz pública con harta fuerza, fue el movimiento social patriota, ¿no? Ustedes recuerdan la marcha pasada del 8M, en sí, donde antes de que se iniciara, digamos, esta multitudinaria marcha feminista, aparecieron varios rayados, incluso también algunos lienzos haciéndose pasar por provida, pero básicamente antiaborto, mensajes bastante violentos. En esa oportunidad también resultaron 3 mujeres acuchilladas. Este movimiento dijo que yo no tenía nada que ver con ellos, pero se produce en ese panorama. Ese movimiento, el movimiento social patriota, ellos, por ejemplo... ellos son los que tienen fotos con José Antonio Kast, ¿no? Principalmente. ¿Perdón? Ellos son los que sus líderes tienen fotos con José Antonio Kast. Sí. O sea, la mayoría tiene fotos con José Antonio Kast. En el caso, por ejemplo, del movimiento social patriota, hay un sujeto que se llama Pedro Kuczman, es importante ubicarle a los nombres. Sí. Estas personas hacen su apología originalmente en redes sociales. O sea, uno de los grandes fuertes, digamos, que tienen solo el nivel de seguidores en sus diferentes plataformas, en Instagram, en YouTube, en Twitter. También se manejan sus páginas en otras interfaces que no son las que se usan comúnmente como Chrome. Son más restringidas, más resguardadas, ¿no? Unas plataformas un poco más protegidas, como Niter.u. Y este movimiento, para
volver atrás un poco, este movimiento social patriota está formado, digamos, por sujetos que son antineoliberales, pero también son neofascistas. Entonces, hay unas mezclas bastante raras, y cuando dan a conocer sus pensamientos, es de ahí donde uno empieza a dar cuenta que está hablando realmente con gente que es bastante delirante. Es que eso te iba a comentar, Héctor, perdón que te interrumpa, que me parece importante como poner en contexto que estos son movimientos y agrupaciones de ultraderecha, en el fondo, que tienen... es bien difícil como de catalogar, porque unos con otros como que conviven con discursos muy distintos también. Por eso yo invito también a leer la nota y ver quién es quién, como lo titulas, porque en el fondo hay como una mezcla que va desde el populismo hasta el neofascismo y entre medio lo que decía, xenófobo o misógino. Entonces, bueno, y relaciones no entre todos diferentes son todos, digamos, relaciones entre diferentes personajes que se van quebrando porque uno no es tan extremo como el otro, podríamos leer. Exacto. Pero lo que me parece importante es que ya son movimientos que de alguna manera hay distintos investigadores que están haciéndoles foco, ¿no? Para tratar de entender. Exactamente. Y son movimientos que van en ascenso y no hay que recordar que muchos, por ejemplo, de los movimientos en Europa, por ejemplo, movimientos de ultraderecha que se han convertido en un partido político, han partido de esta misma manera. Tal cual. En Francia han sido personajes muy atentos al surgimiento y al crecimiento de los movimientos de ultraderecha, que han llegado, digamos, a nivel de partidos políticos al punto de que la propia derecha se hace alianzas con la socialdemocracia para poder frenar el crecimiento de estos grupos. Es que ahí venía mi otra pregunta, porque hay en el fondo, a nivel más general, podríamos ver estas alianzas que se hacen para frenar a estos grupos que, claro, desde la derecha, no ultraderecha en adelante, buscan frenar el crecimiento. ¿Cómo está el número de participantes, la formalización, comillas, de estos movimientos, o todavía son bien minoritarios? No, yo creo que son minoritarios, o son algunos, pero es un movimiento que con atención uno atiende, digamos, a pensar que esto está en crecimiento. Están en crecimiento, digamos, bastante agresivo. O sea, desde el año 2017 en adelante, solo por darte algunos números, por ejemplo, el movimiento social patriota maneja más de 10.000 a 20.000 seguidores. Están entre el número, hermano, entre los 10.000, incluso hasta 20.000 seguidores. Estamos hablando de unos 10, 12 o incluso más agrupaciones de ultraderecha. Hay una que, por ejemplo, para recordar, ¿ustedes se recuerdan cuando era octubre del 2010 y se hicieron las amenazas contra la fiscal Jimena Chong? Claro, Sí. O sea, 2020, ¿no? 2020, perdón. Sí, 2020. Por supuesto, sí. Esa carta generó mucha conmoción. Esas amenazas fueron amenazas concretas, la amenazaron de muerte, le entregaron una carta en el domicilio de su casa y se hizo una investigación. Donde después encontraron armamento UCI en un departamento que pertenecía a ellos, que el subsecretario de este gobierno calificó como utensilio. Exactamente. Este grupo finalmente era un grupo, digamos, de 6, de 7 personas bastante heterogéneas, personas de distintas edades, jóvenes de entre 20 años, adultos de cerca de los 50, algunos, la mayoría domiciliados en la comuna de las Condes, pero otros en la Cisterna, en el sector poniente de Santiago. Con tatuajes de Padre Libertad. Y este grupo, claro, adherentes, digamos, hacen más bien añoranza, ¿no? A patria libertad. Ese tipo de agrupaciones, digamos, que se unió por un efecto inmediato a partir, digamos, de las movilizaciones por el rechazo para ir a presentarle estas amenazas, digamos, de muerte a la fiscal Jimena Chong. Ese es el funcionamiento, eso es como un ejemplo del funcionamiento, como estos grupos, digamos, que tienen muchísimos adherentes, tienen grupos pequeños que hacen acciones directas, que son las que hacen precisamente ese tipo de amenazas, o lo que pasó, por ejemplo, con el movimiento social patriota. En ese caso, por ejemplo, en el caso del movimiento social patriota, está conformado, como te decía, distintos sujetos bastante heterogéneos. Uno de estos líderes de este movimiento, fue el jefe de comunicaciones de la PDI, creo que tú pusiste. de formación policial de la Policía de Investigaciones, es decir, una de las personas encargadas de recibir a los aspirantes de la Policía de Investigaciones, de darle instrucción. Hoy día figura como uno de los líderes, que se llama Erwin Stock, uno de los líderes de este movimiento social patriota que finalmente la policía lo dio de baja por un trastorno bipolar. Y como ese movimiento, hay otros que tienen, como te decía recién, pretensiones, digamos, de ser partidos políticos, que son más bien un poquito más clásicos. Está, por ejemplo, el movimiento Fuerza Nacional, en el cual
incorporado por Hermógenes Pérez de Arce, también está el nieto de Pinochet, personas que en el fondo se diferencian de los otros grupos de ultraderecha porque su principal misión es reivindicar, digamos, la dictadura de Pinochet y negar y todo el negacionismo con respecto a las violaciones a los derechos humanos. Ahora, para poner en contexto, tú un poco lo señalabas recién, estos grupos empiezan, no es que no hayan existido, empiezan a proliferar en momentos en que uno encuentra un enemigo y dos, encuentran este viabilizador que es un líder que alcanza posiciones de mucho poder que les abre la cancha. O sea, en Estados Unidos, con los discursos que se consideran supremacistas blancos de Donald Trump, surgieron muchos de estos grupos. Y cuando Donald Trump asume, veíamos a personeros con la bandera confederada y pegándole a inmigrantes adentro de las propias universidades. Exactamente, o sea, hay acciones que son acciones, digamos, de propaganda, acciones de difusión, de incitación al odio, que es hoy día lo que mayoritariamente utilizan como herramientas estos grupos, pero también hacen acciones directas como el que tú acabas de decir. Aquí en este reportaje se identifican algunos sujetos, como por ejemplo, como el mar, tengo el nombre por acá. Sí, que fue esta persona que recibió... Se dedicaba precisamente a hacer barriadas, y son barriadas, por ejemplo, en este caso a homosexuales y a gente de la diversidad. Como decía Macarena, este grupo de ultraderecha que hoy día, digamos, están todos cuadrados en función, digamos, de un candidato presidencial que ellos identifican como un salvador del caos. Esa es un poco la mirada que estas personas tienen. Logran tener una simpatía bastante grande, y no solamente las personas que participan de las acciones directas, tienen muchísimos seguidores de personas, digamos, que van haciendo crecer. Este mismo grupo de personas son los que también participan no sé si se acuerdan, hace unas semanas atrás que publicamos este artículo donde el Odiómetro identificó a Sergio Meldi como uno de los incitadores de la violencia online contra la Convención Constitucional. Estos grupos son los que sacan muchos de esos mensajes, y esos mensajes son viralizados por una serie de personas que tal vez no forman parte activa de estos grupos, pero que de alguna manera sienten simpatía por ellos, y precisamente esa fuerza es la que hace crecer estos movimientos y que hace proliferarlos, y que también, digamos, aumenta, digamos, la peligrosidad del crecimiento de este tipo de grupos, porque la verdad es que lo que define su orientación política en algunos casos resulta ser demencial. Recordemos nada más que a Sebastián Izquierdo, quien que fue tristemente célebre cuando se le veía golpeando también en la marcha del rechazo. El sujeto sube videos donde propone, digamos, que si alguna persona resulta ser engañado por su esposa, lo que tiene que hacer un hombre, digamos, de bien es acuchillarlos a ambos, o sea, y lo dicen así. Bueno, y no tienen ningún temor, digamos, de decirlo. Uno de los problemas que yo creo que ha provocado también es que estos grupos hoy día, me refiero en estas últimas semanas, un poco subterráneos, o sea, así como submarineados de alguna manera, fue la publicidad que se le dio a Johannes Kaiser. A Kaiser, ¿no? A Johannes diputado Kaiser. electo. Dime. No, que estaba solo afirmando. Estaba complementando porque, claro, quizás el discurso ya es muy difícil separar qué es más extremo de otro. Claro, acá quizás no hay violencia física, eso no quita que el llamado esté, pero cuando escuchamos los discursos de Johannes Kaiser no distan tanto de quizás varios de los que tú describes acá en este reportaje, y esa es una de las razones de por qué Johannes Kaiser se hace conocido, y él es miembro del Partido Republicano, que es el que sostiene la candidatura de José Antonio Kast. O sea, no quiero ligar a quienes andan haciendo barridas, pero la ideología, la violencia y el discurso de odio sí tienen un puente entre uno y otro. Totalmente, o sea, incluso son idénticas y son las mismas. Hay sujetos que actúan que se hacen denominar lobos solitarios. En el caso de Johannes Kaiser se vendría siendo eso, o sea, como militante del Partido Republicano, el tipo tenía su canal de YouTube propio, y en ese canal hacía toda apología de todo tipo, digamos, de demencias. Y este sujeto actuaba como un lobo solitario, pero precisamente su alta publicidad hizo también que grupos que ya son un poco más armados, que tienen adherentes, que tienen una especie de militancia, tuvieran también que esconderse. Incluso Sebastián Izquierdo fue muy crítico de
de Johannes Kaiser, porque de alguna manera le hizo perder el negocio. O sea, al incorporarse a la política tradicional, a incorporarse como un diputado de la República, puso el foco sobre estos grupos que necesitan de alguna manera, digamos, la publicidad, necesitan que, digamos, que se hable de ellos, necesitan ser cada vez más violentos, cada vez más extremos, pero siempre desde los márgenes. Desde la clandestinidad, digamos, por decirlo de alguna forma. Desde fuera de la política establecida. Claro, no hay una integración oficial a ningún partido en ese sentido. Tiene aspiraciones de formar sus propios partidos. Más allá de la derecha, sin duda. Claro. Pero porque además también aquí hay que conectarlos también con un negocio, porque como están subiendo con demasiada fuerza y esto es lo peligroso, porque como decía recién, a lo mejor los adherentes, es decir, las personas activas de estos movimientos, si bien están en crecimiento, no son muy mayoritarios, quienes los siguen, quienes digamos, son seguidores de ellos, quienes les celebran ese tipo, digamos, de intervenciones, de apología de la violencia en todo tipo de órdenes, ese grupo de personas va en aumento. Ahora hay que... Eso en definitiva es lo peligroso, porque hace, digamos, que estos grupos cada vez adquieren más poder. O sea, uno llegó ya a la Cámara de Diputados. No sé si toda la gente que votó por él tenía conocimiento de su forma de pensar, pero llegó a la Cámara de Diputados con ese mismo discurso que tú estás describiendo. Exactamente, o sea, y hay un peligro, digamos, que atenta directamente contra la democracia. O sea, esa es una de las razones también por la cual este reportaje busca ponerle rostro, ponerle cara y ponerle también una definición hacia dónde apuntan a estos grupos, porque si bien estos grupos necesitan de la publicidad y una tal vez de la misión del periodismo es no darles cabida a este grupo para que precisamente no crezcan, pero cuando estamos en circunstancias, por ejemplo, como la que vivimos hoy, en donde hay un candidato presidencial que tiene de apoyo, tal vez, no voy a decir que, digamos, que forma parte de esos grupos, pero que tiene como una base de apoyo este tipo de personas, digamos, que difunden este tipo de mensajes tan violentos, tan antidemocráticos, yo creo que es el momento también de ponerles el foco y sacarlos a la luz pública. ¿Y hay alguna tesis o conclusión del Observatorio del Ascenso de la Extrema Derecha en Chile de la Universidad de Chile al respecto de estos grupos que se pueda definir hoy día? ¿O una definición? Ellos identifican a varios grupos, tienen, digamos, una visión en donde van determinados por nivel de peligrosidad, cuáles por ejemplo pueden ser exclusivamente personas que se dedican, son bufones por alguna manera, ya, los ponen en categorías, por decirlo, pero que no revisten peligro, hacia otros que revisten peligro. Hay un grupo que ellos le ponen bastante ojo, que se llama Acción Identitaria, que tiene mensajes muy violentos y que además han participado en acciones directas. En este caso, conversamos con Claudio Lagos, uno de los observadores de este estudio, y él pone su foco bastante en eso. Pero la preocupación es la que te acaba de decir yo. La preocupación es que hoy día están estos grupos no están en descenso, por el contrario, están en aumento, en un momento en donde el mundo se dirige hacia una perspectiva más liberal, hacia una perspectiva más tolerante, más inclusiva, podríamos definir también. Hay resistencias al sistema que son muy burdas y también pueden ser, digamos, con directrices bastante que violan en definitiva, digamos, los derechos humanos, digamos, de toda naturaleza, desde las mujeres hasta la oposición política, y ese tipo de grupos en Chile hoy día están en aumento y están generando más adeptos. Yo creo que esa es la preocupación. Por eso que el observatorio se dedica a medir el crecimiento de los grupos de extrema derecha, no su identificación, sino el crecimiento. Mide el crecimiento, claro, esa era mi pregunta. No, claro, ¿cuál era su rol? Al fin y al cabo, con todo el tema de las redes sociales, Chile dejó de ser esta isla que fuimos durante mucho tiempo y donde todo pasaba 10 o 20 años después. Ahora pasa solo un par de años después y esta corriente de grupúsculos neofascistas de extrema derecha nace en diferentes puntos del mundo, pero ya obviamente el nivel de conexión es mucho mayor y lo viabiliza de una manera mucho más rápida. Sí, totalmente instalados en Chile. De ahí la gran preocupación. Bueno, te queremos agradecer, Héctor Cosio, como siempre, por la conversación, por la investigación, y invitamos a todas y todos quienes quieran ver el detalle de esta nota que está ahí disponible como primer titular en elmostrador.cl. Que tengas una buena mañana de martes, Héctor. Buen día a todos. Chao.
Bueno, ya son las 8:34, es momento de hacer la primera pausa, pero antes de hacerla, contarte que en Copeuch ya son 1 millón de socios y socias con acceso a una atención personalizada y a productos financieros que están a un solo clic en copeuch.cl. Por esto, todos pueden ser socios y si a tu cooperativa le va bien, a ti también te va bien con tu remanente. Quédate en la 92.9, ya volvemos con más aquí al Mostrador en la Clave. Estamos presentando El Mostrador en la Clave.